El libro de Efesios nos muestra claramente lo que es la salvación y cómo está estructurada. Por eso vamos a estudiar en este día cómo está organizada y planeada la salvación de Dios para la humanidad. Hoy estamos en nuestra parte aquí en el canal Estudiar y Meditar y queremos juntos orar en este momento para que Dios nos dirija en este estudio. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nuevamente podemos estudiarla. Pedimos que tú nos acompañes, que tú puedas iluminar nuestras mentes para entenderla de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, estamos en un tema muy importante, ya llegamos al cierre de la semana y Dios ha hablado en esta semana con nosotros, nos ha dicho que Él está allí para rescatarnos. Él también nos muestra que no solamente quiere salvarnos, sino que nos muestra cómo nos va a salvar y también cómo hace que Cristo Jesús venga a este mundo para que muera por cada uno de nuestros pecados, intercediendo para que el ser humano pueda acercarse delante de Dios. Así que es interesante todo el plan de la salvación, porque nos lleva de un punto donde nada se ve, donde todo está oscuro, en tinieblas, y nos lleva poco a poco hacia la luz, que es el otro extremo. Por eso nos lleva también de la perdición a la salvación. Nos lleva del pecado a la vida eterna. Y por supuesto nos lleva de rumbos equivocados al camino verdadero, que es la salvación. Así que vamos a abrir la Biblia y vamos a encontrar en Efesios capítulo número 2, versículo 4 y 5, que dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Es interesante que en este texto bíblico se nos muestra la condición en la cual nos encontrábamos, pero gracias a una intercesión que hizo Jesús por nosotros, podemos alcanzar la salvación. Parece que todo estuviera oscuro y realmente lo estaba. Todo estaba en ruinas, todo estaba en oscuridad completa, pero la salvación de Cristo es tan luminosa que llegó a nuestra vida y nos cambió radicalmente. Por eso, cuando una persona se entrega a Cristo Jesús, debe conocer que ha de pasar de un lugar oscuro a un lugar totalmente claro, de una vida destrozada a una vida transformada. Y ese es el poder que tiene Jesús. Ahora, es interesante notar que esto es un proceso que a medida del tiempo Jesús va diseñando en cada uno de sus hijos. Ninguna persona en el universo es perfecta, pero sí hay personas dispuestas a alcanzar la perfección. Con Cristo Jesús nosotros, aún con la condición de pecado que tenemos, podemos cada día al acercarnos a Él, poder ir transformando nuestra vida a la imagen de Jesús. Y esto es posible porque Él nos ayuda en este proceso. En otro tiempo nosotros estábamos muertos metafóricamente, que también lo podemos entender como estar muertos, a lo que quiere decir que estábamos separados de la fuente de vida. Pero ahora, después de haber estado muertos, separados, después de haber estado engañados, sin saber la verdad, ahora conocemos a Jesús. Conocimos a Jesús, conocimos su verdad y ahora la vida que tiene Jesús nos es dada a nosotros también. Por eso Efesios capítulo 2 nos muestra que antes estábamos muertos en pecados y delitos, pero Cristo con su vida nos dio vida a nosotros. O sea, dice el texto bíblico, nos dio vida junto con Cristo. Y por último, por gracia, ustedes han sido salvados. Es interesante notar esto, pero también, después de haber estado engañados en lo que estábamos viviendo, ahora resulta que el ser humano también se estaba engañando a sí mismo. Engañándose a sí mismo porque estaba siguiendo sus propios deseos. Hoy las personas en el mundo dicen cuando se les invita a entregar su vida a Jesús, yo mejor prefiero vivir mi vida y no vivir la vida de un cristiano porque yo sé que le voy a fallar a Dios. Yo mejor prefiero seguir con mis deseos, seguir con lo que yo hago, seguir con los placeres del mundo. Yo mejor prefiero eso en vez de ir a vivir una vida que yo no estoy acostumbrado a vivir. Es que nadie está acostumbrado a vivir la vida que Jesús nos quiere dar porque esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa.
En un inicio nuestra naturaleza era perfecta, nuestra naturaleza era unida con Dios, nuestra comunión con Dios era perfecta, pero por causa del pecado, poco a poco nos hemos ido separando de Dios. Entonces, lo que hace Jesús es unirnos nuevamente con Él, unirnos con Él a través de su sacrificio. Ahora, también nosotros somos resucitados con Cristo, somos ascendidos con Cristo y exaltados con Cristo. ¿Por qué razón? Porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, entregó a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito Jesús. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si Jesús tiene la vida eterna, entonces si confiamos en Jesús, podemos obtener la vida eterna. Al aceptar a Jesús, obtenemos esa vida eterna y no solamente se nos muestra esto, sino que también somos resucitados con Él en la esperanza de la resurrección, también somos ascendidos con Él y somos exaltados con Cristo, porque Cristo fue exaltado por el Padre. Qué maravilla y qué bueno es seguir a Jesús. Seguir a Jesús tiene sentido, seguir a Jesús tiene una razón de ser. Y todo esto lo observamos precisamente porque somos bendecidos para siempre por la gracia de Jesús. Somos bendecidos y esa bendición no tiene que ver con un logro en nuestra vida terrenal, no. Tiene que ver con un logro y un encuentro personal con Jesús. Si yo quiero tener esta vida eterna, lo que tengo que hacer es acercarme a Jesús porque en Él está la vida eterna. Y si yo me acerco a Jesús, no tiene que ser con una intención o algo premeditado, como por ejemplo, yo quiero acercarme a Jesús porque quiero que Él me bendiga. No nos acercamos a Jesús para que Él nos bendiga, nos acercamos a Jesús para ser bendecidos por Jesús, por el contacto que tenemos con Él, porque nosotros seremos los más beneficiados de esta relación con nuestro Dios. Y ahora también nosotros somos salvados por Dios. Dios tiene que intervenir, intervinió en nuestra vida. Cuando nos vio allí caídos, perdidos, que no había más sentido para nuestra vida, Él dijo, yo voy a entregar a mi Hijo. Él se va a entregar para que ellos puedan venir nuevamente y permanecer junto conmigo para toda la eternidad. Dime si esto no es un Dios de amor. Dime si esto no es un Dios que te ama de verdad. Dime si esto no es un Dios que nos ama y quiere que estemos con Él para siempre. Esto es lo bonito de confiar en Cristo. Esto es lo bonito de comprender su palabra. Y saben, en el libro de Efesios se nos muestra esto claramente. La carta a los Efesios muestra, en primer lugar, que nosotros somos elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo. Eso lo vemos en Efesios capítulo 1, del versículo 4 al versículo 5 y también el versículo 11. Por ejemplo, otra cita bíblica en Efesios 2, versículos del 1 al 3, en Efesios, versículo del mismo capítulo, versículo 11, 12, Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 19, y Efesios 5, 8 nos muestra que también su existencia pasada y perdida, o sea, la existencia pasada y perdida que tenían los seres humanos, y la existencia pasada y perdida que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Número 3, la intervención de Dios. Aquí ocurre la intervención de Dios en Cristo para salvarnos. Eso lo encontramos en Efesios 1, 7, también en Efesios Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6 y también el versículo número 13 al 19. También encontramos otros muchos pasajes que si los compartimos vemos que claramente Dios interviene. Por ejemplo, el número 4, su aceptación del Evangelio. Debemos aceptar este Evangelio. Porque si vivimos sin esperanza y no aceptamos el Evangelio, entonces no vamos a adquirir la esperanza. Número 5, la vida actual de los destinatarios como discípulos. Aunque viven en una época plagada de peligros y oposición por parte de los poderes malignos, pueden recurrir a los recursos que les ofrece su exaltado Señor. ¿Cuáles son esos recursos? La armadura de Dios. Es interesante todo esto. Y número 6, encontramos que en el fin de la carta a los Efesios se nos muestra entonces que hay una recompensa, una herencia para los fieles. Todo esto y mucho más fue lo que estudiamos durante esta semana. Qué hermoso repaso hemos tenido de todo lo que es el plan de la salvación. Y hoy esa salvación está disponible para ti y para mí. Si tú quieres aceptar esta invitación que Dios te está haciendo hoy, yo te invito a que puedas escribir acá en los comentarios: gracias, Señor, porque descanso en tu salvación. Gracias porque en ti encuentro salvación. Escríbelo allí y vamos a orar para culminar con este mensaje.
Gracias, Padre, porque tú siempre tienes la razón. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes la solución. Y gracias, Padre, porque tú siempre tienes la esperanza para nosotros. Pedimos, Señor, que podamos aceptar este mensaje en nuestro corazón. Que cada persona que está escuchando pueda abrirle el corazón a Jesús. Abrir el corazón a Jesús para aceptarle y vivir junto con Él siempre. Gracias, Señor, por todos estos estudios de la semana. Gracias porque tú estás interesado en salvarnos antes de que nosotros queramos salvarnos. Gracias, Señor, porque tú nos rescatas y rescata nuestra vida, Señor, a cada instante porque lo necesitamos. Bendícenos siempre, Señor, y gracias por todos estos estudios y temas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de toda esta semana. Estaremos estudiando un nuevo tema la próxima semana en la lección número 5, que se titula Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Así que no te pierdas este mensaje. Nos veremos pronto para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga grandemente y gracias por estar con nosotros. Bendiciones.